injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Siete de la mañana con 55. Es un gusto, como siempre, Isabel, escucharte y verte aquí en Presencia Universitaria. Marco, estoy muy contenta de estar otro miércoles por acá desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Veíamos hace días una noticia donde una maestra, una docente, era agredida a navajazos por un alumno. Y entonces, desde estos micrófonos, he abordado en múltiples ocasiones el acoso escolar, el llamado bullying, y me parece importante hoy justamente abordar la violencia escolar, obviamente, porque se da en los entornos, en las instituciones educativas, pero hoy me voy a enfocar en la violencia que reciben los y las docentes por parte de los alumnos, porque sí, también existen y es una realidad presente justamente, ¿por qué? Porque en el entorno escolar es un fenómeno cada vez más recurrente. Y es que justamente lo que llama la atención hoy en día es esta violencia que va ejercida ya no entre alumno y alumno, sino de alumno a docente. ¿Y qué decía Funk con respecto de la definición de violencia escolar? Bueno, abarca todo espectro de actividades y acciones que causan lesión, dolor o lesiones físicas, psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito. ¿Por qué? Porque justamente estos comportamientos están englobados en dicho que son justamente vandalismo escolar, que es cuando se daña la propiedad privada, la disrupción en las aulas, los conflictos entre profesores y alumnos, donde justamente puede darse la violencia física, el acoso sexual, el bullying, y justamente esta violencia ejercida contra el personal docente por parte del alumnado hoy es una realidad cotidiana que muy difíciles veces se coloca en el centro del debate público. Pero vámonos con cifras en México, cifras que comparte justamente el Instituto Nacional de Evaluación a la Educación, que refiere que en las primarias de carácter público hay un 10.2% de violencia en contra de los docentes ejercida por los alumnos. Y en las primarias privadas, la cifra es del 18.4%, pero, por ejemplo, en las escuelas secundarias públicas, la violencia que ejercen alumnos en contra de docentes es del 12.7% y en las secundarias privadas llega a ser del 22.9%. Es decir, hay más violencia ejercida por parte de alumnos que están en secundarias privadas que en alumnos que están en secundarias públicas. Y esto se debe justamente a que desde el clasismo los alumnos perciben a los maestros como sus empleados y en estas instituciones privadas, pues cualquier situación donde haya una sanción hacia el alumno, pues es más fácil que se le matricule o se le cambie de institución educativa, ¿no? Desde el clasismo opera este tipo de violencia porque ellos perciben a sus maestros, maestras como sus empleados, ¿no? Y entonces es más fácil que me cambien de escuela si agredo a una maestra, a un maestro, a que en una escuela pública pues hay más lío, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas conductas que existen contra los docentes? Ya lo decíamos, las disrupciones en clase, el comportamiento irrespetuoso, que su cifra es del 82%, vandalismo de objetos personales de los maestros, que radica en un 41%, y amenazas o asaltos físicos, que su cifra es del 27%. Porque, ojo, estas actitudes del alumno
no pretenden cuestionar los conocimientos de las y los docentes, sino más bien lo que buscan, porque como todas veces decimos acá, la violencia es un tema de control, de poder. Y justamente cuando hay violencia ejercida por parte de alumnos a docentes, lo que se pretende es señalarle al docente desde estas actitudes violentas muy diversas que no tiene un control total sobre el grupo. Y entonces se busca contradecirle, ignorarle, que son, yo creo que las actitudes más sutiles de violencia y que tenemos que estar atentos porque si no se atienden, van en aumento. Y es esta manera de restarle autoridad al docente donde también se le puede llegar a ridiculizar, a darle apodos, que justamente también llegan a ver conductas más directas de violencia en contra del docente, que pueden ser, por ejemplo, los insultos, un lenguaje en doble sentido con albur hacia las maestras, por ejemplo, estos comentarios de índole sexual, pero porque me dicen, justamente esta semana 2 mamás me hablaban de estos temas en diversos escenarios y me resulta increíble que pasen estas situaciones, pero lo más increíble es por qué no hace nada la o el docente. Muy fácil. Es un tema más complejo que el bullying, que es entre pares, entre iguales, podría decirse. Acá el tema es que puede ser que no intervenga la o el docente cuando es víctima de violencia por parte del alumno. Simplemente, ¿por qué? Porque el alumnado, el grupo, puede sobrepasar en número al maestro, porque también hay que recordar que el maestro es un empleado de la institución educativa, entonces él tiene que rendir cuentas a directivos y académicos, y también una razón por la que no interviene un maestro cuando es víctima de violencia por parte de alumnos es porque siente vergüenza o miedo, ¿no? Y entonces justamente esta problemática de violencia estudiantil en contra de docentes requiere una particular atención justamente en las discusiones de violencia escolar, porque ya lo decíamos, hay 4 tipos de violencia en contra de los docentes, que viene siendo la verbal. Ahorita vamos a explorar con detalle a qué me refiero con cada una de ellas, pero está la verbal, la física, la patrimonial y la virtual. Aquí justamente la importancia radica en identificar las dinámicas relacionales entre los actores que están en este contexto educativo. Y justamente en un estudio que se realiza en el 2019 se registra que la violencia ejercida de alumno a docente es de un 41.9% y de docentes a alumnos se registra en un 39.8%. Estos estudios los compartió el maestro Valle Barbosa, pero aquí es importante justamente resaltar el año. Lo más reciente que encontré en cifras fue del 2019. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan 2020 y 2021, justamente ahora sí que nuestra forma de educarnos y de dar clase, pues justamente era en la vía virtual, no había este contacto presencial entre alumnos y docentes, y a eso también hay que ponerle atención, porque ¿cuántas veces no en clases de Zoom los alumnos hacían la broma de ponerle filtros de conejitos a los docentes? Claro que lo vimos. La cuestión es no normalizarlo, ¿no? Al grado de que hacían memes, y no me digan que no, hacían memes. Hay una página por aquí muy famosa de memes, de maestros y de cosas que pasan en esta institución. Pero justamente las consecuencias de los docentes que reciben violencia pues resultan, infortunadamente, en temas que están relacionados con la salud mental y que pueden generar justamente ansiedad y depresión. Ayer, recordarles que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Y entonces, si nos vamos a la definición de violencia que brinda la Organización Mundial de la Salud, justamente es el uso deliberado de fuerza pública o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra un grupo, contra una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Pero hablaba de los tipos de violencia en contra de las y los docentes. La violencia verbal, que puede ser en lenguaje escrito o hablado, donde puede haber menosprecios, apodos, amenazas, ya sean de carácter público o privado. La violencia física, que justamente utilizan el cuerpo o un objeto
para someter o controlar las actitudes y acciones de la o del docente, que puede ser también empujones, lanzar el borrador al pizarrón cuando el maestro está de espaldas. Esto es violencia y no tenemos que minimizarla ni reducirla a es una broma. También está la violencia patrimonial, que es cuando dañan, por ejemplo, el material o las pertenencias del maestro, de la maestra sin su consentimiento. También tenemos la violencia virtual, que es cuando desde plataformas en redes sociales, en internet, pues obviamente colocan ahí comentarios nada agradables con respecto de sus maestros. Y entonces aquí tienden a ridiculizarlos u ofenderlos desde el espacio, pues obviamente que se vuelve anónimo, ¿no? Desde la comodidad de un sillón critican, amenazan o ridiculizan a las y las docentes sin dar la cara. Pero hablando justamente de por qué hay tanta violencia hoy en día en un mundo que está en guerra, hay que hablar que todo comienza en la casa, porque sí, todo comienza en la familia y es en la escuela donde se nota el reflejo de los contextos violentos. Entonces, tenemos que atender, número uno, el núcleo familiar. Justamente, ¿por qué? Porque hay familias disfuncionales donde conviven con violencia las y los menores, y justamente aquí no hay límites, no hay hábitos, y entonces absorben los problemas de los adultos, pero lo importante es que no saben qué es un valor, y entonces no saben, ¿por qué? Porque en su casa no lo viven, no conocen el valor del respeto. Y entonces también hay una falta de conciencia sobre la función de la escuela, porque papi y mami piensan que la escuela es una guardería, que van y depositan a sus crías, y es el deber de esta institución educativa no solo brindarles las herramientas de educación, sino también formar su conciencia, y no es así. Lo vuelvo a decir, todo comienza en el núcleo familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes no tienen una ocupación en su casa. Y al no tener una educación en su casa, encuentran en la institución educativa un refugio, y son jóvenes, niños, niñas, desocupados que encuentran un refugio en la escuela y que van a reflejar estas conductas justamente al entorno escolar. Y entonces también vemos un desinterés por parte de los padres en los procesos educativos, donde infortunadamente no dan un seguimiento al desarrollo escolar de sus crías, y cuando la institución les llama para avisarles de alguna situación de violencia que se da, tienden a solapar a sus niños y a sus niñas. Y entonces también tenemos que hablar justamente que la escuela es generadora de violencia, porque aquí en este espacio justamente es donde intervienen los actores y donde se gesta la violencia. ¿Por qué? Porque hay estas relaciones interescolares. Lo más importante que se da es porque no hay una rigurosidad en la normatividad. Entonces, al haber esta omisión en el actuar de las autoridades educativas, pues la violencia se sigue desarrollando y va en aumento. Y al haber una desvinculación emocional por parte de los docentes, justamente, ¿por qué? Porque los chicos van sin deseos de aprender al cole, ¿no? Y entonces tú como docente estableces objetivos para que aprendan, estableces exigencias. Y al no cumplir el alumnado, el grupo estudiantil con esas exigencias, ¿qué pasa? El alumno siente un rechazo. Y entonces lo transforma en violencia. Pero también hay una incapacidad por parte de los docentes de establecer límites. ¿Por qué? Aquí es importante recordarles a las y los docentes que tienen la obligación de suprimir la violencia en cuanto la perciben. ¿Por qué? Porque ellos son justamente los testigos inmediatos de la violencia, y ellos tienen que ser los primeros en intervenir, porque justamente son este vínculo entre padres, institución educativa y la comunidad. Y la UNESCO ya ha referido justamente protocolos de intervención para las y las docentes, porque ellos son los primeros respondientes, por decir así. Yo me voy a despedir con una frase que leí de una psicóloga que leo en redes, que no tiene su apellido por seguridad, pero es la doctora Ana Paula, y esta frase me resulta precisa justamente en estos días que estamos viviendo. La mejor manera de conmemorar el Día de la Salud Mental es mirar hacia nosotros mismos y nuestros procesos, esos que no siempre se ven, pero también duelen, incapacitan y existen. Hablemos de ellos, atendámoslos. Y es que todos tenemos distintas situaciones que atender, y lo mejor es tratarnos, hablarlos y no
minimizarlos. ¿Por qué? Porque lo que vemos en casa, lo que sucede en casa, se refleja en los otros entornos. Entonces, es un tema de familia el que haya violencia en las aulas de alumnos en contra de docentes, sí, es un tema familiar. Así que, ojo ahí. Marco, esa sería mi participación el día de hoy. Isabel, muchas gracias y muy interesante como siempre. Y sabes, me quedaba pensando cuando referías en la violencia en un mundo en donde ahorita hay guerra. Hay otra parte en donde valdría la pena generar reflexión. La empatía y la cultura vial que hemos demostrado los queretanos en estos momentos de caos por la obra que todos conocemos. No hay empatía, no hay el paso uno a uno. Cuando marca la direccional de adelante, aceleramos para que no entre, aventamos el coche, no permitimos que el peatón pueda cruzar sobre 5 de febrero. Vaya, la conciencia del ser humano hoy me parece se encuentra inmersa en temas de agresión, temas de indiferencia. Claro. No lo sé. Es interesante esa parte también. Totalmente egoísta, individualista, obviamente no sabemos vivir en comunidad y muchísima desconsideración, porque como tú lo dices, el 1 a 1 hoy es si te lo quieren aplicar o no, ¿no? Y no puedes decir nada porque hasta se ofenden. Tú les dices 1 a 1 y te tocan la bocina o eso es lo bonito, te dicen Esa otras parte amable, cosas, por lo menos. ¿no? Pero sí, justamente, y referir que todo comienza en casa. Todos tenemos días malos, claro que todos tenemos problemas, pero el punto es aprender a gestionar nuestras emociones, atenderlas con profesionales, nada de con un chamán, nada de voy a ir a sentir a los árboles y los voy a ir a abrazar, no. Hay que ir con profesionales de la salud, atendernos porque necesitamos todos de todos y necesitamos apoyarnos en profesionales y justamente aprender a gestionar estas emociones en lugar de ir a trasladarlas a otros espacios, ¿no? A otros entornos o a otros contextos. Muchas gracias, Isabel. Te mando a saludar, Pamela Ciro. Pamela, te mando un beso enorme. Muchas gracias. Gracias, Marco. Vamos a una pausa y regresamos con más.